Dice audio. Ah, lo otro. Sí. Video sample, audio sample. O sea que ahí estamos ya estamos aquí. Y acá me va diciendo el tiempo. El video, el audio, lo que va empezando. Ah, ¿son los dos? La allá es video. La entrada video. Así es como está bien.
¿Qué más, mija, qué has hecho? ¿Dónde estaba? Ayer te vi bien juiciosa, querida. ¿Dónde? Aquí estás, pero pendiente, mija. Y también durmiendo. ¿Ah, sí? Hola, Paquito. Te escuchaba que alguien contaría. Ah, me habló Melina, me ha ido. ¿Cómo estás? ¿Cómo y yo, mamá? Yo te lo explico, no te lo sabía conocer a tu madre, amor. Siempre ha sido ¿Sabes? Tragedia. Pero le falta. Ey, ¿qué dijeron ayer? No me falta ayer. Ah, sí, a las 7. Desde que fue la tienda. La clausura es a las 4 y no estoy mal. Sí. Buenos días, buenos días, buenos días. Invitamos a seguir a todos los compañeros para escuchar la ponencia que dará inicio a la mañana. Y en donde el primer tema a charlar es sobre normas internacionales aplicadas dentro de la Administración de Justicia en Colombia. Nos acompaña quizás para nosotros el más versado en normas internacionales del trabajo, que es el doctor Molina, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Le invitamos a todas las personas, compañeros, compañeras. El evento será clausurado hoy. El evento será clausurado hoy por el vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón. Nos acaba de llamar y ha confirmado su asistencia, que a las 4:30 estará él por acá presente. Entonces, como vallecaucanos, vamos a rendirle ese homenaje que el doctor Angelino merece, y como un estímulo a su situación de salud, queremos como vallecaucanos sumarnos a las plegarias porque su salud se recupere plenamente. Hace unos 3 años, 4 años, cuando la doctora Amparo Marmolejo fue la presidenta del tribunal, se escuchó un himno que ella lo ha ofrecido y que fue aprobado en sala plena como himno del tribunal. Entonces quiero que comencemos con ese himno y con nuestra gratitud para la doctora Amparo Marmolejo como expresidenta del Tribunal Superior y quien se ideó este himno de rama judicial. Osvaldo. Nos levantamos. Sustenta los otros poderes, dando
marcar con la fe y la esperanza, clara ruta de gloria y de paz. El poder judicial es la fuerza que enaltece, informa eficaz y sustenta los otros poderes con valor, con entrega total. El poder judicial es la fuerza que enaltece, informa eficaz y sustenta los otros poderes con valor, con entrega total. Saludamos entre los asistentes la presencia de Enrique Calvo el Cali, futuro abogado y que nos ha acompañado en este evento académico y con su problemática de la tauromaquia. Bienvenido también al evento. El tema que vamos a abordar a partir de este momento es la utilización de la normatividad internacional a la luz de la Constitución Política de Colombia. Cali acaba de vivir toda esta problemática de las normas internacionales con el cese de actividades que hace 8 años se adelantó en Cali y que finalizando el año pasado se recrudeció con la toma de la Plaza de Caicedo de esos 51 trabajadores que reclamaban el reintegro a sus cargos. Esa tutela fue producida por un juez de Cali, la doctora Blanca Ruth Girón, es juez penal y fue la que profirió esa sentencia que posteriormente tuvo el aval de la Corte Constitucional. Entonces yo quiero resaltar la importancia de nuestros jueces produciendo sentencias con ese ámbito de aplicación, porque me parece interesante que sepamos que en Cali hay jueces de calidad como la doctora Ruth, y la he invitado para que ella explique su sentencia como introductorio a lo que es la charla del doctor Molina como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero que la doctora nos presente, tenga la bondad, y que la aplaudamos porque es un juez penal que nos ha enseñado cómo se debe aplicar judicialmente la acción de las normas internacionales del trabajo en una acción de tutela. Gracias, mi doctora. Muchísimas gracias, en primer lugar, al doctor, el presidente del tribunal, por permitirme dirigir a tan selecto y cualificado público. Es una historia un poquito larga, trataré de ser lo más breve y concisa posible, porque sé que el tiempo de nuestro honorable invitado así lo merece. Empezaré por decir que, retomando observaciones de la Corte Constitucional a propósito del caso tutelar Sintra Encali versus Encali EIC-ESP, digamos que con la promulgación de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos son abocadas a transformarse con el fin de adaptarse a los postulados de la nueva normatividad en la materia. A dicho proceso no es ajena Encali, al punto que para el año de 1995 ya habían contratado la expedición de conceptos profesionales acerca de la viabilidad financiera de sus empresas, así como de los cambios jurídicos necesarios para abrir a la entidad a alianzas, cambios organizacionales y de flexibilización laboral que la hiciera más competitiva dentro del nuevo marco de la economía globalizada. Para el año de 1997 se habían tomado las medidas administrativas con el fin de adaptar la entidad a los nuevos retos que imponía el mercado, de tal forma que mediante el acuerdo 014 emanado del Consejo Municipal de Cali, se transformó a Encali en una empresa industrial y comercial del Estado,
creándose una gerencia general que centralizaba la planeación y las finanzas de sus 4 empresas, a saber, Enercali, Aquacali, Genercali y Encatel. Durante esta transformación se protegió la estabilidad laboral de los trabajadores, permitiéndoles el traslado a las antiguas empresas a la nueva, sin solución de continuidad. Paralelamente, se implementó un plan de jubilaciones anticipadas y un plan de retiro voluntario para los trabajadores. Este proceso de transformación conllevó a que entre los días 16 y 29 de septiembre del año de 1998 se realizara por parte de Sintra en Cali una primera toma a las instalaciones de la torre en Cali. Otra situación que fue objeto de reproche por parte del Sindicato de Trabajadores de Encali tuvo que ver con las continuas decisiones que comprometieron de manera negativa el futuro financiero de la empresa, mediante la construcción de obras de infraestructura que, de gran envergadura, sin un plan de financiamiento acorde con la liquidez de la misma. Las anteriores circunstancias motivaron la intervención de Encali por cuenta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a partir del día 3 de abril del año 2000, entidad que quedó a cargo de su administración hasta la fecha inclusive. Esta intervención administrativa llevó a que entre el día 25 de diciembre del 2001 y el 30 de enero del 2002, los trabajadores en Cali se tomaran por segunda vez las instalaciones del Centro Administrativo Municipal. Ya para el día 4 de mayo del 2004, bajo la dirección del presidente de la República de esa época, se firmó un acuerdo entre las partes interesadas en salvaguardar la viabilidad de la empresa, el cual tendría una duración de 20 años. Este consistió en que todos los actores de la empresa, incluidos los trabajadores a través de su sindicato, debían hacer concesiones en favor de la misma. La inconformidad frente a las renuncias laborales a que se vieron abocados algunos trabajadores afiliados al sindicato conllevó a que entre los días 26 y 29 de mayo del 2004 se realizara una tercera toma a la torre de Encali. En esa ocasión solicitaban una revisión del acuerdo firmado el día 4 de ese mismo mes. De igual manera, se pretendía terminar con la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y la destitución del gerente interventor. Fue esta última toma de la torre de Encali la que dio origen a la presente tutela y a las demás acciones que se han venido presentando en las jurisdicciones laboral ordinaria y contencioso administrativo. De igual manera propició una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, cuyas recomendaciones han sido el sustento de los argumentos en que el presidente del sindicato accionante fundamenta la presente acción constitucional, toda vez que considera que tanto estas como los convenios internacionales del trabajo tienen la virtualidad de ser obligatorios dentro del marco jurídico interno al haber sido incorporados dentro del bloque de constitucionalidad según mandato expreso de los artículos 53 y 93 del Estatuto Superior. El representante legal de Sintra en Cali dijo en su escrito tutelar que el 26 de mayo de 2004 realizó en las instalaciones de las empresas municipales de Cali asamblea informativa y permanente de trabajadores con el propósito de analizar los procesos que se estaban adelantando para lograr el levantamiento de la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, actuando conforme los lineamientos y disposiciones constitucionales que amparan la actividad sindical y los reclamos laborales sin que se suspendiera la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por su parte, los directivos de las empresas municipales de Cali demandaron entonces ante el Ministerio de la Protección Social la declaratoria de la ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo realizada por los trabajadores de la empresa. Cartera ministerial que mediante resolución número 1696 de fecha junio 2 del 2004 resolvió declarar la ilegalidad del cese de actividades, razón por la cual se despidieron 51 trabajadores en el año 2004. Sin embargo, esta decisión administrativa fue nulitada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda del Consejo de Estado, por antefallo de fecha marzo 6 del 2008, dentro del asunto radicado bajo el número 2004-00186. Acto seguido a la decisión de despido y a la decisión de nulidad dictada por el Consejo de Estado, los entonces ex trabajadores de la empresa iniciaron acciones judiciales tendientes a lograr su reintegro, procesos laborales dentro de los que ya hubo algunas decisiones judiciales favorables en primera y segunda instancia, como también algunas desfavorables, y otras aún sin resolver, cuando las sentencias que reconocieron las pretensiones laborales se encuentran surtiendo recurso extraordinario de casación. Al considerar que la empresa abusó de su condición dominante como empleadora, el presidente de Sintra en Cali dice haber realizado todas las gestiones administrativas nacionales e internacionales para lograr el reintegro de los trabajadores sin que sus pretensiones hubiesen tenido respuesta favorable alguna. A fin de justificar que su reclamo tutelar no se veía afectado por el principio de inmediatez, expresó que sostuvieron múltiples reuniones con los distintos representantes de la empresa, la intervención del Estado colombiano y la OIT, organización que a través del Comité de Libertad Sindical rindió, entre otros, el informe número 351 a propósito de la reunión de noviembre del 2008, pidiéndole al gobierno colombiano tomar las medidas necesarias para asegurar el reintegro de los 45 afiliados y los 6 dirigentes sindicales que fueron despedidos, hasta tanto la autoridad judicial ordinaria se pronunciara de manera definitiva sobre los reclamos laborales entre los cuales se encontraba la acción de reintegro, amparando su solicitud en la decisión de nulidad dictada por el Consejo de Estado respecto de la declaratoria de nulidad de la resolución número 1696 de fecha junio 2 del 2004, a través de la cual el entonces Ministerio de la Protección Social declaró ilegal el cese de actividades liderado por Sintra en Cali en las instalaciones de Encali, y que sirvió de base para que la empresa despidiera a los mencionados trabajadores, afectando con ello los derechos a la asociación sindical, protegidos no solo por la ley y la Constitución, sino por el derecho internacional y la OIT, a la cual pertenece el gobierno colombiano. Corolario de todo lo anterior y previa referencia de todas y cada una de las reuniones de concertación sostenidas con los directivos de la empresa y los conceptos que sobre la viabilidad y necesidad imperativa del reintegro rindieron los diferentes estamentos intervinientes a nivel nacional e internacional, el accionante solicitó el amparo tutelar de los derechos fundamentales de los trabajadores y directivos sindicales despedidos para, con fundamento en ello, se le ordenara a la parte accionada su reintegro sin solución de continuidad, así como el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, entre otras pretensiones de orden indemnizatorio. En primera instancia, la acción de tutela fue abocada por el Juzgado 11 Penal Municipal de Depuración de Cali, despacho que mediante sentencia número 150 negó el reclamo por considerar que había falta de legitimación por activa, por cuanto en el presidente del sindicato no convergían los presupuestos de la agencia oficiosa, a más de no existir poder alguno suscrito por los trabajadores despedidos a favor de la persona accionante, decisión que fue objeto del recurso especial de impugnación por cuenta de la parte afectada. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali revocó la decisión impugnada a través de la sentencia número 061 del 12 de octubre del 2011, tutelando los derechos fundamentales a la organización sindical, asociación y trabajo de los trabajadores que fueron objeto de despido, ordenándole acto seguido a las empresas municipales de Cali reintegrarlos a los cargos que venían desempeñando o a otros de iguales características y remuneración, disponiendo finalmente que los interesados tenían facultad
para acudir a las instancias de la vía contenciosa administrativa a efectos de reclamar los perjuicios causados por la parte accionada. Esta decisión tutelar estudió varios temas que acto seguido me permito resumir de la manera más breve posible. El primer punto tratado fue sobre la legitimación del representante legal de Cintra en Cali para invocar la acción de tutela. Dando alcance a la orientación jurisprudencial de la Corte Constitucional a través de la sentencia SU 342 del año 95, el despacho se apartó de las consideraciones del fallo de primera instancia, precisando que el ciudadano accionante ostenta la calidad de representante legal de Cintra en Cali y los trabajadores despedidos hacen parte de la mencionada organización sindical, tal como fue acreditado en el cuerpo tutelar, sumado a que una vez revisados los derechos invocados por el actor, como son el derecho a la organización sindical, asociación y libertad sindical, podemos concluir que su interés tutelar no es la protección individual de cada trabajador, sino una colectividad, considerando vulnerados por parte de Encali el derecho a la organización sindical, asociación y trabajo por no darse cumplimiento a las recomendaciones del órgano de control de la OIT. Segundo, derecho fundamental de asociación sindical. Sobre el particular, se dijo en la sentencia de segunda instancia que en el Estado social de derecho los derechos fundamentales adquieren una dimensión objetiva, más allá del derecho subjetivo que se reconocen a los ciudadanos, conformando lo que se puede denominar el orden público constitucional, cuya fuerza vinculante no se limita a la conducta entre el Estado y los particulares, sino que se extiende a la órbita de acción de estos últimos entre sí, por lo que el Estado se encuentra obligado a hacer extensiva la fuerza vinculante de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, dando eficacia a estos en el tráfico jurídico privado, interpretando el derecho siempre a través de la óptica de los derechos fundamentales. Asimismo, y según el artículo 39 de la Constitución, a los trabajadores se les reconoce el derecho fundamental de la asociación sindical, conforme al cual estos pueden constituir sindicatos o asociaciones sin la intervención estatal. Este derecho predicable de todos los trabajadores actualiza su potencialidad en el acto de su ejercicio, que comporta la opción positiva de afiliarse a un sindicato o asociación. Pero cuando el trabajador se abstiene de ejercer dicha opción, no por ello se desvanece la titularidad del derecho y el poder jurídico para ejercer en cualquier tiempo, por cuanto estos permanecen latentes potencialmente activos. Es decir, el ejercicio del referido derecho simplemente queda en suspenso y la decisión de activarlo o dejarlo inerme no puede sujetarse o depender de la motivación del patrono, como en este caso sucede con el proceder de Encali. Una vez analizado todo lo anterior, se advierte en la providencia de segunda instancia que la pretensión principal de esta acción de amparo es el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT, y es que en el orden interno el único medio judicial para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control que protegen derechos fundamentales es la acción de tutela. En este orden de ideas, se evidenció que la invalidez de un acto conllevaba a que las cosas vuelvan al estado natural en el que se encontraba antes de producirse la acción que generó los despidos, y que en ciertos casos, acorde a lo demostrado probatoriamente, conlleva o supone la posibilidad del restablecimiento y reparación por los daños a los derechos como tal. Tercero, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, forman parte del bloque de constitucionalidad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Congreso prevalecen en el ordenamiento interno, constituyen criterio de interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta
y forman parte del bloque de constitucionalidad. En materia laboral, el artículo 53 de la Constitución dispone que todos los convenios de la OIT que han sido debidamente ratificados formen parte de la legislación interna. Al mismo tiempo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que algunos convenios de esa organización integran el bloque de constitucionalidad y que las determinaciones del rango de cada uno de los convenios se hacen a través de la jurisprudencia, verificando las circunstancias especiales en cada uno de los asuntos objeto de estudio. Así entonces, la Corte Constitucional estableció expresamente que los convenios 87 y 98 de la OIT, aprobados por las leyes 26 y 27 del año de 1976, relativos a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva respectivamente, integran el bloque de constitucionalidad. De la misma forma, en varias sentencias de constitucionalidad y de tutela que han versado sobre asuntos los convenios internacionales de trabajo de igual forma, en varias sentencias de constitucionalidad y de tutela que han versado sobre asuntos laborales, los convenios internacionales del trabajo han sido invocados como elementos de juicio para valorar las normas acusadas o los derechos fundamentales invocados. Así, en la sentencia T568 del año de 1999, la Corte planteó por primera vez la integración de los convenios internacionales del trabajo al bloque de constitucionalidad para tratar sobre asuntos estrictamente laborales, dado que el Comité de Libertad Sindical de la OIT en el informe número 309 urgió al gobierno colombiano en su recomendación para que los dirigentes sindicales fueran reintegrados a sus cargos. De igual manera, y como una especie de recorderis, hay que mencionar que en la sentencia SU 995 de 1999, en la que se concedió el amparo solicitado por varios docentes que reclamaban el pago de sus salarios y prestaciones sociales, la Corte Constitucional invocó como elemento de juicio para interpretar el término salario el convenio 95 de la OIT, que integra el bloque de constitucionalidad. También en sentencias C567 y C797 del año 2000, sentencia C170 del año 2003 y la C551 del 2007, entre otras muchas, en las que se juzgó la constitucionalidad de las normas laborales acusadas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró que los instrumentos internacionales allí mencionados forman parte del bloque de constitucionalidad colombiano. No obstante lo anterior, dada la diversidad de los temas tratados en los convenios internacionales sobre aspectos laborales, la Corte ha sostenido que su inclusión en esta figura debe hacerse de manera diferenciada y fundamentada, caso por caso. Así, quedó aclarado que el bloque de constitucionalidad se construyó para interpretar las normas que fijan el alcance de los derechos comprometidos, en este caso, y el de la protección que les brindan tanto las normas internacionales como los convenios incorporados a la legislación nacional, según lo establece el artículo 53 superior. Es decir, el bloque de constitucionalidad se usó para los fines precisos que señala el artículo 93 de la Carta Política, esto es, para interpretar el alcance de los derechos consagrados en ella, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Cuarto punto. Carácter vinculante de las recomendaciones efectuadas por la Organización Internacional del Trabajo y el Comité de Libertad Sindical. Sobre el particular, se dijo que la Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919 como un organismo especializado de las Naciones Unidas, tiene como función principal fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
cuentan con una estructura tripartita, en tanto que sus órganos de administración confluyen la participación en un plano de igualdad de trabajadores, empleadores y gobiernos, y se encuentra conformada de la siguiente manera: la Conferencia General, la Oficina Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración, además de los órganos principales. La OIT se conforma de 3 organismos facultados para conocer de las quejas por violación de la libertad sindical: el propio Consejo de Administración, la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia sindical y por último el Comité Sindical. Dicho y entendido todo lo anterior, el despacho, que en ese momento se encontraba a mi cargo, descendió a concluir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, contenida en las sentencias T568 del 99 y demás ya mencionadas, era uniforme en cuanto a considerar que las recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, debidamente aprobadas por el Consejo de Administración, tienen una orden expresa de carácter vinculante para el Estado colombiano y por tanto es imperativo el acatamiento de lo allí ordenado, adicionándose que la sustracción de su cumplimiento implica la violación de derechos fundamentales alegados, además de desconocer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fija los alcances de esos derechos fundamentales. En este orden de ideas se concluyó que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical no son meras directrices, guías o lineamientos que deben seguir los estados, sino que ellas constituyen una orden expresa vinculante para el Estado y cada uno de sus órganos, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Política, el Estado colombiano queda sujeto a las obligaciones que adquiere en virtud de los tratados y convenios que celebra debidamente ratificados por el Congreso de la República, con lo cual los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y derecho de sindicalización, así como las determinaciones que disponen los órganos de control de la OIT, deben ser respetados y cumplidos por Colombia. Se concluyó entonces que Colombia está sujeta a las obligaciones que adquiere en virtud de los tratados y convenios que celebra y que son ratificados por el Congreso de la República. Para abreviar, tengo que decir que esta acción de tutela fue objeto de revisión por cuenta de la Corte Constitucional a través de la sentencia T261 de fecha marzo 29 del 2012 con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, en donde se resolvió de manera textual en su numeral primero confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali el 12 de octubre del 2011, la cual decidió amparar los derechos a la organización sindical, asociación y trabajo invocados por el representante legal de Sintra en Cali, en el sentido de conceder la protección de los derechos fundamentales por las razones expuestas en su providencia. Para llegar a tal decisión, la Corte efectuó los siguientes estudios. Primero, la legitimación por activa del representante legal del sindicato para agenciar los derechos de los trabajadores afiliados al mismo. 2. La no temeridad en la acción de tutela cuando en el devenir jurídico se dan nuevos hechos. 3. El cumplimiento del requisito de inmediatez. 4. La procedibilidad de la presente acción de amparo. 5. El derecho de acción y el derecho a la huelga dentro del ordenamiento colombiano. 6. Los convenios 87 y 98 de la OIT como integrantes del bloque de constitucionalidad. 8. Las recomendaciones realizadas por el Comité de Libertad Sindical y su vinculatoriedad por parte de los estados. Por último, Colombia respecto al control que realiza la OIT en materia de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Lo anterior permite concluir a la Corte que para el momento de la declaratoria de la ilegalidad del cese de actividades promovido por Sintra en Cali, en el año 2004, Colombia aún estaba aplicando su legislación interna de manera preferente, desconociendo las obligaciones adquiridas mediante los convenios firmados con los organismos internacionales del trabajo y sus órganos de control, situación que bajo los argumentos expuestos por la Corporación Constitucional conlleva indudablemente a que se diera aplicación directa a los convenios pertenecientes al bloque de constitucionalidad,
con el fin de dar prelación a los derechos fundamentales de asociación sindical invocados por Sintrancali y que fueron desconocidos por la entidad demandada al solicitar a una entidad administrativa la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, debiendo acudir al juez laboral con el fin de garantizar imparcialidad, el debido proceso y el acceso real y efectivo a la justicia del sindicato accionante. Por todo lo anterior, la Corte confirmó la decisión tomada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali, el cual tuteló los derechos fundamentales a la asociación sindical, a la negociación colectiva y al trabajo invocados por el representante legal del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, ordenando el reintegro de los 51 trabajadores que fueron despedidos con ocasión de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de mayo del 2004, así como el pago de los salarios y prestaciones correspondientes desde el momento de la desvinculación y hasta el momento en que se materialice la reincorporación a la empresa. Eso es todo. Muchísimas gracias. Disculpen lo largo. En el marco del encuentro de las jurisdicciones Constitucionalización y Globalización del Derecho, el siguiente tema a ser abordado es utilización judicial de la normatividad internacional a la luz de la Constitución Política de Colombia. Ponente, doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hace su presentación ante este auditorio el doctor Carlos Alberto Oliver Galé, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Buenos días. El doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve es actualmente magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con posgrado en Normas Internacionales del Trabajo y Libertad Sindical de OIT. Fue gerente de Recursos Humanos de la organización Corona, con amplia trayectoria en docencia en las áreas de Derecho Laboral y Seguridad Social, Normas Internacionales del Trabajo y Fundamentos Constitucionales del Derecho Laboral. Autor del libro Las Normas Internacionales del Trabajo y su efectividad en el derecho colombiano. Siga, doctor. Muy buenos días a todos, me complace muchísimo estar acá en la ciudad de Cali, donde siempre cuento con tantos y tan buenos amigos y colegas, y particularmente me complace mucho poder aceptar la invitación que me cursa el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Cali, el organizador de este excelente evento. El tema de normas internacionales del trabajo y su utilización judicial es un tema que ha cobrado mucha vigencia en los últimos años en Colombia. El derecho internacional del trabajo es un elemento que se constituye en una especie de faro normativo frente a los vaivenes de que es objeto del derecho laboral o los derechos laborales nacionales, esos vaivenes, esos cambios legislativos que se presentan en los países en materia de derecho laboral y de seguridad social, obedecen sin duda alguna a imperativos de naturaleza económica y particularmente de naturaleza comercial internacional. Hay siempre un vínculo, siempre existió un vínculo entre derecho del trabajo y comercio internacional. Y eso hay que recordarlo, porque a veces se piensa que el derecho del trabajo es un derecho de invención nacional. Y cuando uno
profundiza un poco sobre el tema, encuentra que el derecho del trabajo francés, el derecho del trabajo colombiano, el venezolano, el argentino, el chileno, el italiano, son derechos laborales que tienen unos elementos comunes que tienen origen internacional. Y lo que se hace en los países es adecuar, digamos, a las condiciones nacionales esos elementos internacionales, en alguna medida adecuarlos, pero esos elementos internacionales siempre están ahí. Y en particular cuando un país ratifica convenios y tratados internacionales en materia laboral y de seguridad social, se compromete a que los estándares que se señalan en esos instrumentos internacionales no serán vulnerados por el país, a pesar de las veleidades y a pesar de los cambios que pueda haber en la legislación interna, que obedecen muchas veces a imperativos económicos y comerciales. A pesar de esos cambios, siempre estarán esos foros, esas estrellas fijas que utilizaban los antiguos navegantes para llegar a sus sitios de destino, unas estrellas fijas que están ahí, unos principios, una normativa que están ahí en el ámbito internacional y que exigen el respeto por parte de los estados que ratifican esos instrumentos. Los contenidos de mi disertación son 3. Las normas internacionales del trabajo como normas válidas y obligatorias en Colombia, algunos ejemplos de utilización de esas normas por la Corte Constitucional y algunos ejemplos de utilización de las mismas normas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Las normas internacionales del trabajo como normas válidas y obligatorias en Colombia, ya la señora juez segunda penal municipal de Cali hizo del circuito, hizo una muy detallada descripción de este tema. Yo voy a pasarlo muy rápidamente en virtud de eso. Y comienzo por decir que a partir de la Constitución del 91, las normas internacionales del trabajo, que están contenidas en convenios de la OIT, pero no solamente en convenios de la OIT, las normas internacionales del trabajo también están contenidas en otros instrumentos y tratados internacionales, porque encontramos normas internacionales del trabajo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos normas internacionales en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y en su protocolo de San Salvador. Encontramos normas internacionales del trabajo en tratados bilaterales en esas materias suscritos entre Colombia y otros países. En fin, la normativa internacional no solamente es aquella que se contiene en los convenios de la OIT, como usualmente se piensa. Desde luego, esos convenios de la OIT contienen normas muy importantes en materia laboral y de seguridad social de índole internacional, pero, insisto, no son los únicos instrumentos donde encontramos ese tipo de normas. Decía entonces que a partir de la Constitución del 91, esas normas se incorporan automáticamente al ordenamiento interno, y el momento que señala en qué momento, perdón la redundancia, esas normas se vuelven normas internas, es su ratificación. La ratificación es el acto por el cual un Estado expresa, en este caso a la OIT o a quien haga la Secretaría del Tratado, la voluntad del Estado de obligarse con ese tratado. Mientras no haya ratificación, el tratado no obliga, exige ratificación. Pero la Constitución del 91 dice, a partir de la ratificación, los convenios internacionales y tratados internacionales del trabajo son incorporados automáticamente a la legislación interna
o al bloque de constitucionalidad, como veremos. Antes de la Constitución del 91 eso no era así, porque antes de la Constitución del 91, o sea, bajo la Constitución de 1886, el hecho de que Colombia ratificara un convenio de la OIT no significaba que ese convenio se volviera norma interna. Se requería que con posterioridad a esa ratificación el Estado produjera normas que trasvasaran, que reprodujeran el instrumento internacional a través de una ley, a través de un decreto, una resolución, etc. Se requería eso, en lo que se llama en derecho internacional la incorporación especial o legislativa. Pero a partir de la Constitución del 91 la incorporación es automática. El hecho de que Colombia ratifique un convenio de la OIT, el hecho de que Colombia ratifique un tratado internacional en materia de derechos humanos, laborales o de seguridad social, ese hecho hace que la norma respectiva se convierta en norma interna, como si la hubiera expedido el legislativo, como si la hubiera expedido el ejecutivo, se convierte en norma interna. Pero viene una pregunta, ok, son normas que automáticamente se incorporan, pero ¿con qué jerarquía? ¿Son constitucionales? ¿Son legales? ¿Son supraconstitucionales? ¿Son supralegales? En Colombia, la normativa internacional adquiere dos tipos de jerarquías. Según el artículo 53 de la Constitución, los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Noten ustedes que dicen debidamente ratificados. Esa es la condición primera, que estén ratificados. Hacen parte de la legislación interna, o sea, hacen parte de las leyes del país. Son equivalentes entonces a leyes internas. Ese es un tipo de convenio o de tratado. Pero la segunda jerarquía es que algunos de esos tratados y convenios pueden convertirse en integrantes del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha clasificado el bloque de constitucionalidad en Colombia en dos modalidades: el bloque de constitucionalidad stricto sensu y el bloque de constitucionalidad lato sensu. El bloque de constitucionalidad en estricto sentido o lato sensu está conformado por principios y reglas de valor constitucional, estén o no en la Constitución. El concepto de bloque de constitucionalidad es un concepto de remisión hacia unas fuentes externas al texto formal de la Constitución. Es decir, el texto formal de la Constitución remite a una normativa que no está contenida en el texto. Ese es el concepto de bloque de constitucionalidad. Entonces, la verdadera constitución de un país no es solamente el librito de la Constitución. La constitución de un país está constituido por el texto formal de la Constitución más principios y reglas externas a ese texto formal, a los cuales ese texto formal remite, y al remitir a ellos se convierten entonces en normas constitucionales. Ese es el estricto sensu. El lato sensu son tratados que se llaman hermenéuticos y que, como explicaré ahora, son instrumentos internacionales que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los deberes y obligaciones contenidos en la Constitución. También ha dicho la Corte Constitucional que en el lato sensu, en el bloque de constitucionalidades lato sensu, se incluyen ciertos parámetros para realizar el control de la legislación, y ahí la Corte Constitucional incluye, por ejemplo, leyes estatutarias, por ejemplo, como elementos del bloque de constitucionalidad lato sensu, pero no voy a detenerme ni a profundizar en esto. El estricto sensu, el bloque de constitucionalidad estricto sensu, lo encontramos en el artículo 93, en el inciso primero de la Constitución, cuando dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación durante los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Ahí he subrayado dos frases, que son dos condiciones que pone la Constitución para que un tratado internacional
prevalezca en el orden interno. Esas condiciones son que reconozcan derechos humanos. No todos los tratados internacionales reconocen derechos humanos, porque hay tratados de límites fronterizos, hay tratados internacionales de intercambio científico, hay tratados internacionales en materia educativa, hay tratados internacionales en materia agrícola. Esos no son bloque de constitucionalidad. Para que sea bloque de constitucionalidad en estricto sentido tiene que cumplir una primera condición, que reconozcan derechos humanos, o sea, que el instrumento internacional se refiera a derechos humanos. Y la segunda condición, que ese texto, que ese instrumento internacional prohíba su limitación durante los estados de excepción. Eso quiere decir que no todos los tratados de derechos humanos se cobijan por la norma del artículo 93, porque requieren esa segunda condición, que prohíban su limitación durante los estados de excepción. Hay muchos tratados de derechos humanos que no prohíben su limitación durante los estados de excepción. Si se cumplen esas dos condiciones, dice este artículo, y además que estén ratificados, como ya lo he dicho, esos instrumentos internacionales prevalecen. ¿Y qué significa prevalecer en el orden interno? La Corte Constitucional ha dicho, esa expresión prevalecen significa que son normas constitucionales, no son normas supraconstitucionales, son normas constitucionales. El mismo artículo 93, en la segunda oración del primer inciso, nos describe lo que es el lato sensu, el bloque de constitucionalidad lato sensu. Dice: los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Aquí encontramos lo que en derecho internacional se conoce como interpretación conforme al derecho internacional. ¿Y eso qué significa? Que cualquier derecho u obligación que usted encuentre en la Constitución lo tiene que interpretar conforme a lo que digan los tratados internacionales sobre esa materia. Usted no puede interpretar una norma constitucional que contenga un deber constitucional o una obligación constitucional sin ese elemento internacional. Mal haría usted como intérprete constitucional dándole un alcance, un significado a un derecho o una obligación de naturaleza constitucional sin tener en cuenta lo que dicen los tratados que en esa materia ha ratificado Colombia. Entonces, puede ser que haya un tratado internacional de derechos humanos que verse sobre la misma materia sobre la que versan los deberes y obligaciones y derechos, contenidos en la Constitución, que no prohíban su limitación durante los estados de excepción. Y como no prohíben su limitación durante los estados de excepción, no reúnen la segunda condición y en consecuencia no serían stricto sensu, pero sí lato sensu. Bueno, la Corte Constitucional en la sentencia C-401 del 2005, dicho sea de paso, esta sentencia la profirió la Corte Constitucional a raíz de una demanda que yo instauré como ciudadano, obviamente antes de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces, contra el artículo 19, contra la expresión los convenios que trae el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo 19 se refiere a las fuentes auxiliares del derecho del trabajo. Ese artículo dice más o menos: cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán aquellas que regulen casos o materias semejantes, o sea, la analogía, y hace luego una lista de fuentes auxiliares, y dentro de las fuentes auxiliares, que no son obligatorias, se dice allí los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Yo demandé esa expresión, los convenios, en el artículo 19, diciéndole a la Corte Constitucional: miren, esa expresión que está contenida en un artículo de 1950, cuando Colombia se afiliaba al sistema dualista internacional,
y cuando la ratificación de los convenios no implicaba su inserción en el ordenamiento interno, hay que interpretarla de nuevo. Y efectivamente la Corte en esta sentencia dijo, efectivamente los convenios internacionales del trabajo son normas obligatorias y válidas en Colombia una vez ratificados y no son fuente auxiliar. Dijo la Corte en esa misma sentencia C-401 del 2005 que una vez la norma internacional del trabajo sea ratificada, ingresa a lo que se llama la legislación interna, o sea, lo que describe el artículo 53, inciso cuarto, y será la misma Corte Constitucional la que defina si ese instrumento de derechos internacional de derechos humanos hace parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu o hace parte del bloque de constitucionalidad lato sensu. Es ella misma la que lo dice. Aquí tengo yo una crítica muy respetuosa hacia la Corte Constitucional, pero tampoco voy a profundizar en ella porque el tiempo no me da, pero la doctrina constitucional en estas materias es que la misma Corte Constitucional es la que define cuándo un convenio de la OIT o en todo caso un tratado internacional de derechos humanos es bloque de constitucionalidad lato sensu o bloque de constitucionalidad stricto sensu. Mientras no lo bautice, es legislación interna, es decir, tiene equivalencia ese tratado o ese convenio a una ley. Solo cuando lo califique se convierte en bloque de constitucionalidad. Vamos a pasar esto. Muy bien, para finalizar voy a referirme a algunos ejemplos de utilización de las normas internacionales por dos altas cortes, la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado también ha utilizado normativa internacional, pero por razones de tiempo solamente voy a referirme a pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y con respecto a los primeros ejemplos, o sea, Corte Constitucional, me voy a circunscribir a utilizaciones que ha hecho la Corte Constitucional de los convenios 87 y 98. Ha sido múltiple, mucha la utilización que ha hecho la Corte Constitucional de convenios de la OIT y de normas internacionales en general. Utilización para declarar inexequibles normas internas o para declarar exequibles condicionadamente normas internas. También para sustentar acciones de tutela. Ejemplos, muy rápidamente. Los empleadores públicos y los empleados particulares de dirección, confianza o manejo gozan de fuero sindical. Esto lo dijo la Corte Constitucional en la C-593 del 93. Ahora eso nos parece muy obvio, pero hasta el 93 había una norma del Código Sustantivo del Trabajo que no le otorgaba este fuero a los empleados públicos y a los empleados particulares de dirección, confianza y manejo. Se basó la Corte Constitucional para tomar esta decisión en convenios 87 y 98. Y en general todos los ejemplos que voy a decir a continuación se refieren y se sustentan en estos dos convenios tan importantes. Un sindicato colombiano puede estar integrado por extranjeros en más de una tercera parte. Esto lo prohibía la legislación interna, lo declaró inexequible con base en estos convenios la Corte Constitucional en la C-585 del 2000. Los extranjeros pueden ser directivos sindicales, antes no podían serlo. C-585 del 2000. En una misma empresa pueden coexistir dos o más sindicatos de empresa. Antes la norma decía, en una misma empresa solo puede existir un sindicato de base. C-587 del 2000. Los sindicatos minoritarios pueden representarse a sí mismos para efectos de la negociación colectiva. Aquí se elimina la figura del sindicato más representativo que traía la legislación colombiana, y mediante las sentencias C-567 del 2000 y C-063 del 2008, sobre todo esta última, elimina la posibilidad de que un sindicato minoritario sea representado en la negociación colectiva por un sindicato mayoritario. Tengo mis reservas respetuosas sobre esto porque la figura
sindicato más representativo es una figura legítima, aceptada por la Organización Internacional del Trabajo y que obedece a unas razones prácticas evidentes. Es muy difícil en una misma empresa que tenga 20, 30 sindicatos pasarse la vida negociando colectivamente con cada uno de ellos, cuando ellos podrían ponerse de acuerdo para presentar un solo pliego de peticiones a través del sindicato que sea más representativo, y habrá criterios para determinar cuál es el sindicato más representativo, por ejemplo, la mayor afiliación de socios, y que ese sindicato lleve la representación de los otros, como se hace en muchos países del mundo, sin que esa conducta sea contraria a los principios y tratados internacionales en materia de libertad sindical. Otros ejemplos: un trabajador puede pertenecer a varios sindicatos de la misma clase o actividad. C797 del 2000, aplicación de los convenios 87 y 98. Los sindicatos pueden efectuar operaciones comerciales siempre y cuando ellas no sean su objeto principal. La misma sentencia. La exigencia de un mínimo de 25 trabajadores para constituir un sindicato es acorde con la Constitución y el convenio 87, C201 del 2002. El depósito de las modificaciones a los estatutos sindicales y el registro de sus cambios de directivos tienen simple efecto de publicidad. C465 del 2008. Los trabajadores menores entre 12 y 14 años pueden ser miembros de un sindicato siempre y cuando trabajen de manera excepcional en condiciones especiales de protección. C1188 del 2005. Las elecciones sindicales no tienen por qué ser por votación secreta ni aplicando el cociente electoral. C466 del 2008. La exigencia de un mínimo de 12 miembros para constituir un comité seccional y la restricción a una sola subdirectiva o comité por cada municipio son acordes con el convenio 87, C043 del 2006. El gobierno no puede imponer tribunal de arbitramiento obligatorio cuando una huelga afecte de manera grave la salud, el orden público, la economía, etc. C349 del 2009, que declaró inexequible con base en estos convenios un artículo de la ley 1210 del 2008. Y lo que decía ahora la ilustre antecesora en el uso de la palabra, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT tienen fuerza vinculante en ciertos casos, pues constituyen la interpretación autorizada de los convenios 87 y 98. Muchas sentencias, las últimas fueron efectivamente en el caso de Cali, la T087 y la T261 de este año, donde la Corte Constitucional le da relevancia a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT para ordenar, sobre todo en esta última, y como ella muy bien lo expresó, el reintegro de 50 y pico de trabajadores. Para terminar, algunos ejemplos de utilización de estas normas internacionales por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hay varios ejemplos, voy a traer algunos. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Ustedes saben que el principio de la condición más beneficiosa es uno de los subprincipios del famoso, en derecho laboral, principio protector. Principio protector del trabajador, como elemento más débil de la relación de trabajo. En virtud de este principio, se aplica la norma anterior, ya derogada, que ampare una situación individual concreta más favorable que la persona haya reunido. Este principio opera sobre todo cuando el legislativo no ha previsto un régimen de transición y constituye una excepción al principio del efecto general e inmediato de la ley, que es un principio general de derecho. Las leyes no son retroactivas. No se aplica una ley con efecto hacia el pasado, sino con efecto hacia el futuro. Este principio, que es muy propio del derecho laboral y de la seguridad social, aplica una norma que ya ha sido derogada cuando bajo la norma derogada se haya constituido una especie de expectativa legítima.
Es decir, la persona tiene una expectativa legítima, una posición jurídica por haber reunido los requisitos para la prestación dentro de la legislación derogada. Los sustentos dogmáticos de este principio los encontramos en esta sentencia radicado 41695 del 2 de mayo de este año. Son el artículo 53 de la Constitución, la Constitución de la OIT, y aquí miren ustedes cómo se utiliza normativa internacional en su artículo 19, los convenios 128 y 157 de la OIT que no están ratificados por Colombia, o sea, no son norma obligatoria en el ordenamiento jurídico interno, pero sin embargo sí son norma de refuerzo o norma auxiliar. Artículo 13 de la Constitución Política, principio de igualdad y no discriminación, y el convenio 111 de la OIT, que hace parte, ese sí, del bloque de constitucionalidad en Colombia, que versa sobre igualdad de trato en materia de empleo y ocupación. En este momento la Sala de Casación Laboral de la Corte aplica el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensiones de sobrevivientes e invalidez. Sobrevivientes a partir de la sentencia radicada 9758 del 13 de agosto del 97, y la invalidez tiene una aplicación pacífica desde la sentencia 19019 de febrero del 2003. Se admite unánimemente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en la Sala de Casación Laboral en la transición entre el decreto 758 del 90, aprobatorio del acuerdo 049 de ese año del Seguro Social, y la ley 100 de 1993, porque la ley 100 no trajo un régimen de transición para efectos de las pensiones de invalidez y sobreviviente. Sí lo trajo, como ustedes lo saben muy bien, a través de su artículo 36 en materia de pensiones de vejez. A partir de mayo de este año, la Sala mayoritariamente está aceptando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en la transición entre la ley 100 del 93 y las leyes 797 y 860 del 2003. Otra utilización que hace la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema es alrededor del principio de progresividad. El fundamento normativo de este principio lo encontramos en el artículo 48 de nuestra Constitución y en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una norma internacional del trabajo distinta a los convenios de la OIT. Yo les decía al principio de la intervención que las normas internacionales del trabajo no son solamente convenios de la OIT, hay instrumentos internacionales que también son normas internacionales del trabajo, pero que no provienen de la OIT. Este es un ejemplo claro. Este pacto contiene el principio de progresividad. Ustedes notan en el artículo 48 de la Constitución que trae el principio de progresividad, pero de una manera muy enunciativa. Este pacto internacional, en su artículo 2, expresa de manera mucho más explícita qué es el principio de progresividad. Entonces, por eso la Constitución hay que interpretarla en consonancia, en ese punto del principio de progresividad, en consonancia con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En síntesis, ese principio lo que prohíbe es que el Estado adopte medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales. Y consiste, cuando se aplica este principio, en no aplicar el aspecto regresivo de la norma vigente, por ser inconstitucional, por ser contrario al principio de progresividad. La Sala de Casación Laboral, ¿cómo lo ha aplicado? Básicamente en un tema, es el tema de la fidelidad al sistema por el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que se cumplieron 20 años de edad y la estructuración de la invalidez de origen común o laboral. Durante la vigencia del artículo 12 de la ley 797 del 2003, antes de la declaratoria de inexequibilidad, de la exigencia de fidelidad que traía ese artículo, en ese lapso, o sea, entre el 2003 y el 2009, en esos
5 y pico de años o 6 años, en donde formalmente estuvo vigente ese artículo, porque la declaratoria de inexequibilidad fue en el 2009. Entonces, en ese lapso, antes de su declaratoria de inexequibilidad, existía esa exigencia de fidelidad. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, últimamente está aplicando el principio de progresividad para inaplicar ese requisito de la fidelidad al sistema por ser inconstitucional. No es entonces darle un efecto retroactivo a la sentencia de inexequibilidad de la Corte. Las sentencias de inexequibilidad de la Corte, ustedes lo saben muy bien, tienen efecto ex nunc, hacia el futuro, a menos que la Corte misma diga que tienen efecto hacia el pasado. En este caso de la inexequibilidad, a través de esta sentencia, no se dijo que el efecto de la sentencia fuera hacia el pasado, entonces hay que entender que es hacia el futuro. Entonces la inaplicación de este requisito no va por efecto de darle una aplicación retroactiva a esa sentencia, sino por efecto de que en sí misma esa disposición es regresiva. En el radicado 38960 del 6 de noviembre del año pasado, se aplicó por parte de la Sala de Casación Laboral el convenio 111 de la OIT, Igualdad de Trato en Empleo y Ocupación, en el caso de un piloto de una compañía de aviación. El radicado es 38960, es una sentencia muy interesante con ponencia del doctor Burgos, en donde ustedes ven cómo se aplica una norma internacional, en este caso el convenio 111. En el radicado 39714 y 39892 de mayo y junio de este año, se aplica el convenio 167 de la OIT en un tema de responsabilidad patronal en un accidente de trabajo para decretar la reparación plena de perjuicios. Este convenio 167 es muy interesante, trae una serie de normas autoejecutivas que por tanto son de aplicación inmediata, y aquí la Corte hace utilización de este convenio porque en uno de sus artículos de este convenio se subsume de una manera muy clara la situación concreta de qué trataba este proceso. El radicado 39475 de junio de este año aplica el convenio 95 o lo utiliza de una manera muy sustancial para determinar que cuando se pacten proporciones irrazonables entre la remuneración constitutiva de salario y la remuneración no constitutiva de salario, hay que mirar la razonabilidad de ese pacto entre las partes, entre empleador y trabajador, y si esa proporción es irrazonable, es ineficaz. En el caso concreto que aquí cito, se había pactado con el trabajador que el 87% de su remuneración no fuera constitutivo de salario, aduciendo que allí estaban gastos de transporte y gastos de alimentación, pero mirando la situación fáctica del caso, la Corte encontró que las condiciones en que se realizaba el trabajo de esta persona hacían que esa proporción de la remuneración no constitutiva de salario fuera completamente desproporcionada, y que lo que entrañaba entonces era una especie de disfraz de lo que constituía realmente una retribución del servicio. Se apoyó en el en el convenio 95 de la OIT. En materia de derecho colectivo, en el radicado 59795 del 28 de febrero de este año, un tema interesante: aumentos salariales en un laudo arbitral cuando los árbitros tomaron como referencia
una convención colectiva suscrita dentro de la misma empresa con otro sindicato unos meses antes. Y en el pliego de peticiones que no se pudo negociar y que por tanto fue objeto del Tribunal de Arbitramiento, el laudo del Tribunal de Arbitramiento, se exigían unos aumentos salariales muy superiores a los que ya se habían pactado en la convención colectiva. Entonces esto acarreaba una cierta violación al derecho de igualdad, porque nos encontrábamos con los mismos oficios pero remunerados de manera distinta. Este es una beta interesante, si ustedes quieren, un poco polémica, pero el tema del derecho a la igualdad y no discriminación que trae el artículo 13 de la Constitución y el convenio 111 de la OIT, que hay que entenderlo bloque de constitucionalidad, o sea, parte integrante del artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 de la Constitución no se puede entender solamente como el texto del artículo 13. Ese artículo 13 hay que entenderlo, el texto formal de la Constitución, más en materia laboral y de seguridad social, el convenio 111 de la OIT. No se puede escindir uno del otro. Bueno, así en apretada síntesis les he mostrado algunos ejemplos de utilización de normativa internacional en Colombia por parte tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Les agradezco muchísimo su atención. La siguiente ponencia en esta mañana es con el tema del Estado de Derecho al Estado Constitucional. Ponente, doctor José Álvaro Gómez Herrera, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Hace su presentación ante este escenario la doctora Gloria Estela Caraval Erazo, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura. Está grabando. Ah, bueno. Le solicitamos a las personas que todavía no es el momento del receso, seguimos con la siguiente exposición. Muy buenos días para todos y para todas. Me ha correspondido la presentación de mi compañero y amigo, el doctor José Álvaro Gómez Herrera. El doctor Gómez Herrera es abogado de la Universidad Libre Seccional de Cali, especialización en Administración Pública de la Universidad del Valle. Igualmente tiene especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, especialización en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Libre Seccional de Cali y maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional de Cali. El doctor Gómez Herrera es coautor de la investigación, comillas, la doble instancia del proceso disciplinario de los empleados públicos en Colombia, cierro comillas. Esta investigación está actualmente en proceso y trámite de convertirse en libro. El doctor Gómez Herrera ha ejercido la cátedra por más de 10 años en Derecho Constitucional General y Colombiano, actualmente vinculado a la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Desde 1998 es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en diversos módulos como Interpretación Constitucional y Elaboración de Líneas Jurisprudenciales, Acción de Tutela y Derechos Fundamentales, Bloque de Constitucionalidad,
juez director del proceso, juez director del despacho y optimización del talento humano. Actualmente es magistrado de carrera de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura desde el mes de mayo de 1998. Es igualmente el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura y de la Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial del Valle del Cauca. Miembro igualmente de la Corporación de Jueces y Fiscales de Colombia. El tema que abordará el doctor Gómez Herrera es del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. Muy buenos días para todos y para todas. Este invierno me ha resfriado mucho y bueno, me ha afectado la voz, pero aquí estamos. Primero que todo, quiero hacer dos reconocimientos públicos y es felicitar al doctor Antonio José y a todo ese equipo humano de mujeres y hombres que hicieron posible que este gran o este magno evento fuera una realidad en nuestra ciudad de Cali. Un reconocimiento y una felicitación para todos ellos. ¿Se escucha de atrás? ¿Se escucha bien? El segundo reconocimiento es que esta charla la preparé cuando me dijo el doctor Antonio José que cómo quería vincularme, porque yo soy un gomoso del derecho constitucional. Vengo trabajando con la Escuela Judicial desde el 98 en estos temas. Y le dije, hombre, yo vi un tema en la maestría que me parece que sería bueno llevar. Y yo, esta charla de hoy se la dedico a ese ser tan importante y tan valioso que es para un sistema democrático en desarrollo como es el colombiano. Y son a todos nuestros jueces y juezas de Colombia. A ellos mi mayor reconocimiento, porque como lo vamos a ver en esos trazos, el Estado de Derecho constitucional se hace realidad y es el juez el que lo hace realidad. Mi charla entonces va para analizar que el origen del Estado de Derecho, empezando desde la época moderna y hasta la Constitución del 86, que era típico Estado de Derecho, donde se le hacía un homenaje solo a la ley, donde la Constitución solo era un marco de referencia para nuestro Estado de Derecho. Máxime cuando, para los que estudiamos con la Constitución del 86 y que nos egresamos antes de esta Constitución, se nos hacía mucho énfasis en el derecho civil. El que no supiera de derecho civil no sabía de derecho, y eso ha marcado mucho el egocentrismo nuestro. Por eso todavía uno ve cierta dificultad, cierta resistencia en el proceso de constitucionalización, porque la Constitución nuestra tiene dos contenidos: un contenido orgánico, por medio del cual se organiza y se estructura el Estado, por medio del cual se conocen las competencias, las funciones, y por el otro lado está esa carta o ese catálogo de derechos humanos y fundamentales, que esa es la parte dogmática, diferente al 86, que esta del 91, además de tener un fuerte catálogo de derechos,
humanos tiene también un arsenal, unos instrumentos importantes para hacerlos efectivos. Y lo otro es que lo que tenemos que buscar, y en esto aprovecho la oportunidad y por eso estoy aquí, porque es como que hemos hecho una gran labor en Colombia desde el 91 y nuestra Corte Constitucional, pero todos los jueces y juezas de Colombia y también jueces individuales y colegiados, todos han tenido que ver en este desarrollo del proceso de constitucionalización de nuestro derecho, pero todavía nos falta mucho y todavía hay muchas dificultades y muchas barreras que superar. El Estado de Derecho. Entonces digamos que el origen del Estado de Derecho en la época moderna surge a partir de dos revoluciones: la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Esos dos hechos fueron fundamentales para que diéramos el salto. En Francia había, antes de la revolución, como usted lo conoce muy bien, un estado monárquico, un estado absolutista, donde no había división de poderes. El monarca concentraba todos los poderes y por eso todos los abusos y las arbitrariedades. Al triunfar el Estado de Derecho liberal burgués, lo primero que se hace es dividir el poder para que no vuelva a pasar lo que pasaba en el Estado monárquico. Aunque Francia siguió en monarquía, ya había una división de poderes, ya había una asamblea nacional que empezó entonces a sacar un acto de interés general que llamamos hoy ley. Entonces, con la Revolución Francesa triunfa el sistema parlamentario y su acto primordial es la ley. Y es lo que nos estuvo acompañando siempre, es el egocentrismo por siempre, hasta la Constitución del 91 y unos años más, porque la verdad es que uno observaba, y yo en mis visitas procuro, cuando le hago visitas a mis jueces o juezas, procuro hablar con ellos y uno se da cuenta que tanto están en el tema o no. De una manera desprevenida uno advierte si el juez está constitucionalizando o no. En los primeros años no era así. En los primeros años había un egocentrismo total. Sin embargo, hoy, en el 2012, yo observo todavía que hay jueces que tienen muy buenos libros y cuando pregunto por la Constitución y dice se me quedó en la casa, no la tengo acá. Y ocurre que ahora, con lo del Estado de Derecho Constitucional, el primer código que hay que utilizar es la Constitución. La Constitución es una norma de principios y de reglas, pero básicamente de principios. Y eso nos permite que, a través de un esfuerzo de interpretación y argumentativo por el operador jurídico, logremos llenar las antinomias o las lagunas que presenta la norma legal. Concepto. El concepto de Estado de Derecho es aquel conglomerado social que tiene un territorio, que tiene una constitución y que tiene autoridades y que hay una división del poder y donde las funciones de esas autoridades están determinadas por la Constitución y por la ley. Las características, brevemente, digamos, el principio de separación de poderes. En ese entonces era importante
como un muro que se le colocaba a esa monarquía, la separación de poderes. Entonces se hablaba que había un legislativo que solamente legislaba, había un ejecutivo que solamente ejecutaba y un poder judicial que solamente judicializaba. No podía y le tenía vedado hacer otra cosa. Además, en esa época y por muchos años, el juez simplemente fue un instrumento de la ley, tanto que se llegó a acuñar esta palabra y muchos la conocemos, que el juez era la boca muda de la ley, que pronunciaba las palabras de la ley. La boca muda era el instrumento. Por fortuna, hoy en la constitucionalización del derecho viene a ser la figura principal, viene a ser el personaje principal, el juez. Hoy en día, entonces, está reevaluado el concepto de división del poder de que nos hablara el conde de Montesquieu. Hoy lo que tenemos que hablar es que, de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución Política, el pueblo es soberano y de él emana el poder público. Ahí está, en el artículo 3º, entonces, que el poder público es uno solo. Y el Estado se manifiesta para cumplir esos fines estatales de que habla el artículo 2 de la Constitución Política, como es servir al bien general, a la prosperidad, para la garantía y protección de los derechos que consagra la Constitución. Para esos fines estatales se necesita entonces una estructura estatal, y a esa estructura estatal o órganos constituidos le entregamos unas funciones, y esas funciones puede ser la legislativa, que en principio la ejerce hoy en día el legislador, aunque no únicamente, ya sabemos que no. El presidente o el gobierno, por vía constitucional, tiene también facultad de expedir leyes, decreto leyes, o sea, decretos con fuerza de ley según el 150 numeral 10. Y las Cortes pueden presentar, tienen su iniciativa legislativa, también la Procuraduría, la Contraloría. Entonces hoy se habla entonces es de una separación de funciones, porque el poder es uno solo. El principio de imperio de la ley, pues es un Estado de Derecho, es eso, que todas las autoridades están sometidas a la Constitución y a la ley. En esa época, entonces, estábamos sometidos a la ley, y casi que no se daba que se dieran leyes inconstitucionales, porque también se tenía esta costumbre que el legislador era sabio, y como el legislador representaba al pueblo, por lo tanto mal haría controvertir los actos que expedían, y fueron muy pocas las demandas de constitucionalidad que se dieron, salvo unas honrosísimas excepciones en nuestra vida constitucional, con la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Oro de los años de 1935, y un poco llegado ya a desaparecer la del 86. El principio de independencia judicial. Este principio es de los más importantes de nuestro sistema democrático, sobre todo porque el sistema democrático de gobierno en Colombia es un sistema presidencial degenerado, pervertido, distorsionado, en un sistema